Bienvenidos a Laborcast. En el día de hoy vamos a grabar nuestro episodio número 3 de la segunda temporada. Primero que nada, como siempre, agradeciéndoles a la audiencia de seguirnos, de participar, de contribuir con esta nueva comunidad dirigida por el derecho del trabajo y las relaciones laborales. Hoy este capítulo, como siempre, es bastante especial porque coincide con nuestro mes aniversario. Por si no saben, el 17 de junio Labor cumple su aniversario. Este es nuestro aniversario número 11. Pero también, como sucede en junio del 2024, primero que nada queremos hacer una remembranza, recordar a nuestro socio Pedro Uriora, quien lamentablemente hace 2 semanas, específicamente el 8 de junio, falleció. Pedro Uriora fue una persona sumamente especial para la oficina, no solamente porque fue socio, sino también porque fue amigo, compañero, arduo conocedor de la materia laboral, casi 40 años de experiencia en el foro de la práctica forense, tanto en el ámbito del derecho individual como en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Así que, Pedro, siempre te recordaremos. Este capítulo de mediados del 2024 va para ti, así que de verdad esperemos que nos estés viendo desde allá arriba, y un abrazo gigantesco en nombre de todo el equipo de Labor. Fíjense que para el día de hoy, como vamos a hablar del año 2024, un año bien particular, año de elecciones, con crisis inclusive universales económicas, lo que queremos hacerles es un pequeño resumen, un recordatorio de todo lo que ha sucedido, todo lo que ha acontecido, los highlights más importantes en materia del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. Para el día de hoy voy a compartir con mi equipo de labor, específicamente con Jesús Milano y con Simón Franco. Voy a compartir aquí esta tarima para ustedes, un poquito para comentarles, para vaticinar lo que es ese cierre del 2024, pero como siempre enfocado en ofrecerles soluciones laborales que trasciendan lo legal y generen valor. En este segundo bloque de este capítulo de aniversario, queremos conversar un poco sobre lo que ha venido sucediendo en este primer semestre en el ámbito del derecho del trabajo y las relaciones laborales. Un semestre que ha sido muy movido, de muchas noticias, obviamente que se convierten en grandes y nuevos retos para nosotros que asesoramos en el mundo del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. Pero fíjate, Simon, estos elementos, si yo quisiera enfatizar que de alguna manera han contribuido al cambio, porque como conversábamos más temprano, quizás lo que tenemos ahorita en Venezuela es una manifestación más de lo que está sucediendo a nivel mundial con todo esto de los contextos VUCA, ¿no? Es decir, son muy volátiles, complejos, ambiguos e inciertos, y pareciera que en la materia laboral, digamos, sigue siendo la regla, por no decir no es la excepción, es la regla, el cambio y la profundidad de los cambios en materia laboral. Dentro de los elementos que yo tengo que son fundamentales, el primero de ellos tiene que ver con la contracción económica. Estamos experimentando una contracción económica que no solamente se da en Venezuela, sino se está dando a nivel global, producto, digamos, de ese efecto post-COVID. Eso se ha traducido en el ámbito interno en una caída brutal o abrupta en las ventas. Es decir, cuando uno ve diversos sectores, salvo algunos mercados muy nichos, o por lo menos por la gente especializada, la reducción en las ventas es un elemento interesante. El tercer elemento que es clave es que hemos estado básicamente todo el año en un proceso de campañas electorales, porque como todos saben, hay elecciones el próximo 28 de julio, pero sin embargo con un gasto muy bajo. Es decir, no son esos típicos procesos donde vemos una cantidad de masa monetaria interesante en la calle, sino quizás hay inversiones electorales, pero de manera muy focalizada. Otro de los elementos que yo tengo, que es clave, fue la reaparición de las sanciones, ¿no? Que de alguna manera habían estado como tapadas o hasta cierto punto resueltas, pero un elemento que vuelve a salir, sobre todo para las industrias extractivas como el petróleo, la minería, y es un elemento, digamos, que está afectando en el crecimiento económico. Y en la perspectiva legal o regulatoria también estamos viendo la voracidad fiscal. Por lo menos nosotros en materia laboral lo vimos con la ley orgánica, con la ley especial de protección a las pensiones, donde se crea específicamente un tributo cuya base salarial es el salario y bonificaciones no salariales devengadas por los trabajadores, pero también aunado a eso, cuando categorizamos los elementos, estamos sin embargo viendo un auge de negociaciones de convención colectiva del trabajo. Es decir, cada vez vemos más actividad en las inspectorías del trabajo, más actividad en el Ministerio del Trabajo, en la Inspectoría Nacional del Sector Público y el Sector Privado, porque se están reactivando, digamos, lo que son las negociaciones
de la Convención Colectiva del Trabajo. Y en el ámbito legal tuvimos un incremento del cestatique socialista, indexado, como se le está llamando, pero también un incremento del bono de guerra económica. Todos estos mecanismos, de alguna manera, han creado oportunidades o mecanismos de gestión para nosotros. Por ejemplo, cada día sigue siendo un reto para las organizaciones transformar los mecanismos de remuneración y transformar los mecanismos de compensación. Es decir, aparición que yo creo que fue forzada en los últimos meses por la base de cálculo de la ley de pensiones, donde las empresas empezaron a escudriñar, a revisar en detalle cómo estaba integrada su estructura de compensación. ¿Cuánto es el porcentaje que de esa compensación es atribuible al salario básico, al salario normal o al salario integral? ¿Cuál porcentaje es el que es atribuido a los beneficios sociales no remunerativos? ¿Y cuál es el porcentaje que es atribuido a las ayudas o subsidios? Algo que había sido olvidado porque, bueno, nos encontramos en un esquema, digamos, de supervivencia, donde quizás eso no era lo relevante, sino lo relevante era la captación del talento, el mantenimiento del talento bajo los esquemas de retención que fuesen posibles y sobre todo la posibilidad de ofrecer a los trabajadores algo que garantizase esa calidad de vida o ese acceso a bienes y servicios. Eso nos ha traído también, Simon, que estamos encarando de nuevo o se están abriendo procesos de reestructuración. Es decir, cada vez es más importante para las organizaciones otra vez reestructurar, transformar estructuras, transformar procesos y eso también origina reingeniería de convenciones colectivas. Es decir, tenemos convenciones colectivas nuevamente de 100, 80, 70 cláusulas donde los patronos y las organizaciones sindicales están señalando vamos a discutir 15 cláusulas, vamos a discutir 20 cláusulas porque son las que remuneran o las que contribuyen con tus necesidades básicas y aparte son las que puedo pagar conforme mi flujo de caja. Tenemos también la aparición de un nuevo concepto que es el ingreso mínimo integral indexado, que es un concepto, digamos, novísimo, que no tiene una explicación en la norma, no tiene una explicación en la ley orgánica del trabajo, no tiene una explicación inclusive en ninguna normativa especial del trabajo, sino que sencillamente ese ingreso mínimo integral está compuesto por lo que se conoce como el salario mínimo nacional, lo que se conoce como el cestatique socialista y lo que se conoce como el bono de guerra económica. Pero pareciera, Simon, que es un marcador de ese ingreso mínimo o de esa compensación mínima que debe dar desde ahora las entidades del trabajo. Hablamos de la indexación del cestatique socialista, que no tiene un fundamento legal, pero ya hay decisiones a nivel de lo que es la doctrina administrativa en distintos ámbitos, tanto en el ámbito de la Inspectoría Nacional como en el ámbito de las inspectorías locales, que han dicho que el cestatique debe pagarse a la tasa indexada con el BCB. Y finalmente, entonces, ese último boom que se nos abrió, que es con la Ley de Protección de las Pensiones, donde, bueno, un 9% más de tributo, no digamos parafiscal, entre parafiscal y no parafiscal, porque es gestionado por el Tesoro Nacional, pero sin embargo se le da la característica de parafiscalidad e incide en un 9% de esas remuneraciones. A ver, Simon, ¿qué piensas tú de todos estos retos que tenemos? ¿Cómo lo hemos encarado? ¿Qué recomendaciones consideras que son claves? ¿Qué hemos visto en los tribunales en estos 6 meses que pueden ser relevantes? Sí, bueno, Carlos, creo que has dado ya en los clavos de todos estos asuntos. Desde comienzos de año traíamos como era un traslado de lo que era el año 2023 y vimos un poco iba en lo que llamarían los economistas el mismo ritmo de lo que se venía trayendo, pero hubo un cambio, un revulsivo, como si estuviéramos hablando de fútbol, con el tema del 1 de mayo, con el ingreso mínimo vital y el aumento del cestatique socialista y la indexación, que todo trajo toda una discusión a lo que era el foro, y el tema, por supuesto, del nuevo tributo parafiscal. Que bueno, y eso trajo a colación todo el tema de las bonificaciones no salariales y actualizó la discusión, que creemos que es bastante positiva, porque o sea durante mucho tiempo habíamos estado, me incluyo de una u otra forma porque también se ha de una u otra forma uniformado o se ha normalizado una cuestión que no estaba bien, estas bonificaciones, y bueno, habría que ver dónde las encuadramos, Carlos, de una u otra forma, y es una de las cosas que vimos, bueno, cuando llegamos y sale en esta ley, este concepto de bonificaciones no salariales, ¿qué es lo que tú consideras una bonificación no salarial? Claro, totalmente, Simón, y fíjate entonces que eso se convierte en un nuevo reto. Ojo, que es un reto que históricamente han tenido los laboralistas. ¿Por qué?
Porque si tú le preguntas a un laboralista del ámbito patronal, siempre la gran discusión es qué conceptos tienen naturaleza salarial y qué conceptos no. Pero aquí tenemos ahora un concepto que es novísimo, que es bonificación no salarial. Y yo creo que algo que es relevante para la audiencia y que siempre es importante aclarar, que una cosa son los beneficios sociales no remunerativos que están previstos en el artículo 105 de la ley, como es alimentación, dotación de uniforme, pago de estudios universitarios o, digamos, no universitarios. Y otra cosa es aquellos beneficios que yo concedo a los trabajadores y que por las circunstancias que sean, pero que sobre todo obedecen a no tener, digamos, la rentabilidad y el flujo de caja necesario, yo no le voy dando, digamos, el carácter salarial. Creo que son conceptos claves que hay que retomar, que hay que estudiar. Inclusive me decía alguien por ahí en estos días, no, Carlos, pero la Sala de Casación Social toda la vida ha hablado de lo que son bonificaciones no salariales. No, la Sala de Casación Social habla de conceptos no salariales cuando habla de fraude al salario, de conceptos que tienen características salariales como regularidad, permanencia, periodicidad, que incrementa el patrimonio del trabajador, que tiene un carácter retributivo para hablar y describir un concepto que puede tener características salariales. Pero un concepto per se, de lo que debe entenderse como bonificación, es delicado. Y no solamente por lo que estamos hablando es delicado por los beneficios sociales, sino que pareciera que la denominación per se, la semántica, bonificación, de la bonificación va atada al salario. Y no es así, pareciera en el espíritu, propósito, digamos, de la norma hoy en día. Y sacamos a colación esta vieja discusión, o bueno, discusión no, la vieja que hubo entre la Sala Político-Administrativa y la Sala de Casación Social con la definición de salario normal, salario básico, y todo con el tema del impuesto sobre la renta del año 2012, si mal no recuerdo, Carlos. Absolutamente, Simon, sí. Algo que pensábamos que estaba totalmente empolvado, sí, que estaba en el baúl. Fíjate que me comentaba también una amiga tributarista, mira, Carlos, me tuve que poner a estudiar nuevamente lo que son las definiciones de salario normal, de salario básico, inclusive la que ha dado la Sala Político, la Sala Constitucional, sí, que todas obedecen a grandes rasgos a los mismos parámetros, aunque sabemos que con un mayor tecnicismo la Sala de Casación Social, pero en un sentido práctico nosotros los laboralistas tuvimos que refrescar esos conceptos de la Sala Político que quizás no son los más comunes para nosotros, me refiero a la Sala Político Administrativa, para entender por qué conceptos como bono vacacional, por qué conceptos como utilidades a los efectos de la Sala Político Administrativa han dicho que no tienen carácter salarial. Pero fíjense que eso lo vemos realmente en positivo, porque creemos que una de las actividades fundamentales que van a tener las entidades de trabajo en el segundo semestre, y eso vamos a hablar en el próximo bloque, cómo le damos sentido, cómo integramos o cómo armonizamos estos 7, 8 grandes retos que hemos hablado aquí de esos nuevos elementos que han aparecido en el primer semestre. Carlos, y a destacar que durante mucho tiempo, post pandemia, vimos el conflicto inherente al derecho al trabajo, patrono, trabajador, tuvo una otra forma muy solapado, apagado, en tribunales veíamos poco movimiento, ya lo adelantabas en los organismos administrativos, el Ministerio de Trabajo tuvo un poco, de una u otra forma, la gente buscaba otras formas de dirimir las controversias o la actividad estaba muy apagada, pero luego el primer trimestre vimos se incrementó esta actividad notablemente, sobre todo con el tema de la indexación de los estatiques socialistas. La gente, hubo bastantes reclamos en esta situación y de otro tipo, luego de una u otra forma lo que es el movimiento de la economía, y que es un poco lo del conflicto inherente de patrono-trabajador, se vio acrecentado y vimos más movimiento en inspectorías de trabajo y en los tribunales laborales con demandas por diferentes conceptos. Estoy absolutamente convencido, Simon, por eso es que creo que uno de los retos que va a haber no solamente es cuál es la forma o el mecanismo de gestión como las entidades de trabajo o las empresas van a gestionar estos nuevos retos, sino también desde la visión sindical, cuál va a ser el nuevo rol de las entidades de trabajo, con un llamamiento que está muy claro. Fíjense que el mismo Ejecutivo Nacional te está diciendo, mi salario mínimo sigue siendo de $3, $4 o $2, dependiendo de la tasa que nosotros utilicemos, con un cestatique socialista que está alrededor de los $40 a la tasa BCB, más un bono de guerra económica que vale $90. Es decir, la misma desalarización pareciera que de alguna manera viene dictada por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la ley propia, insisto, nos vuelve a hablar de esa proporcionalidad y de esos elementos claves que debemos tener presentes a la hora de estructurar una compensación para saber
hasta qué porcentaje conceptos impactan o no con la legislación laboral. Y sin embargo, no hemos visto como mucha claridad a nivel empresarial de para dónde van a ir los tiros. Fíjense que desde Labor lo que nosotros estamos recomendando, en el caso que sean convenciones colectivas de trabajo, vemos con muy buenos ojos ir a procesos de reingeniería que precisamente le den vida a aquellos conceptos ligados con la alimentación, con el transporte, con la dotación de equipos, con el HCM y todas las cláusulas de salud que son relevantes. No descuidar el salario, pero siempre tomando como punta de lanza el flujo de caja o la plata que puedan tener las organizaciones, más allá del cumplimiento de la ley. No es que no se debe cumplir con la ley, claro que debe cumplirse con la ley, pero precisamente estos procedimientos como de reingeniería o los del 148 de la Ley Orgánica del Trabajo te dan la posibilidad que establezcas unas condiciones diferentes a contextos económicos diferentes. Tú me vas a regañar, Carlos, pero... No regaño, Simón, yo no regaño. Yo no regaño, es verdad, pero me vas a corregir y vas a decir, bueno, tú sabes que el derecho es un proceso social, es verdad, pero al final esto responde a una ecuación. La ecuación era salario más beneficio. Los beneficios se encuentran sobreexorbitados, o sea, de una u otra forma, y tenemos que arreglarla a través de las reestructuraciones que se tienen que llevar a cabo, porque de una u otra forma estás diciendo, ya el salario no tiene la misma... está totalmente desalarizado estos conceptos, entonces tiene que haber de una u otra forma una reestructuración de las convenciones colectivas, de los contratos de trabajo, porque ya responde a otra realidad. Absolutamente, y creemos que desde ahí Simon también debería haber cierta flexibilidad tanto del operador jurídico como de los tribunales de justicia y hasta el mismo regulador o Ministerio del Trabajo en pro de ello. Nosotros lo hemos visto y lo vemos con muy buenos ojos y aplaudimos el rol que ha asumido el Ministerio del Trabajo, porque nosotros directamente en procesos que hemos participado hemos obtenido, digamos, una ayuda muy profesional y de la mano del ente regulador para lograr estos procesos, pero a veces vemos mucha rigidez del ámbito sindical o mucha rigidez inclusive del sector patronal, sobre todo de aquel que depende de decisiones internacionales que no están contextualizadas con lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Simon, ¿alguno elemento adicional distinto a lo que hemos hablado como contracción económica, caída en ventas, procesos electorales, reaparición de sanciones, la ley de protección de pensiones, la reaparición de negociaciones de convenciones colectivas, el aumento de ese ticket socialista indexado y, digamos, esto que llegó para quedarse como el bono de guerra económica? ¿Algún otro elemento relevante, digamos, que se nos esté quedando aquí en este primer semestre del 2024? Para mí no. No sé si tiene algún otro. Creo que estamos bastante completos y creo que ahí lo que podríamos hacer luego es un top 5 para ver, pero creo que todos impactan directamente, o lo que fue el primer semestre del año. Sí. Genial. Sí. Con esto terminamos nuestro segundo bloque. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Laborcast. Volvemos a este capítulo aniversario, Simon, que aparte coincide con la mitad del año 2024, un año bien movido en lo laboral, con muchísimos retos. Y fíjate que este tercer bloque le quisimos colocar vaticinando laboralmente el segundo semestre del 2024. ¿Qué se viene? Luego estas elecciones que son del 28-7. Yo creo, Simón, en lo particular, que vamos a tener como ese eterno dilema, ese eterno trade-off, dependiendo del sector que tú estés, donde tienes que tomar decisiones como o reestructuro o atiendo la calidad y el costo de los beneficios que estoy. Pero los dos van dirigidos a reducción de costos, porque pareciera que es más difícil ver el incremento de tus ventas. Y en laboral, o desde la perspectiva laboral, ¿en qué se traduce eso? O yo cambio la calidad de mis beneficios, donde yo creo que va a seguir, Simon, una tendencia a la bonificación. Yo no creo que la ley PROPEN, la ley de protección a las pensiones, te va a llevar a que tú cambies lo que son la tendencia a las bonificaciones, porque te vas a ir por la vía de los subsidios. Sí. O de los beneficios sociales no remunerativos. Yo creo que esa va a seguir siendo la tendencia, como ha sido la tendencia igual desde el punto de vista tributario, que ante mayor voracidad también hay mayor defraudación, porque al final del día tú tienes que seguir adelante con tu proceso de generación de renta y de ingreso y lo que es el ciclo normal del dinero de una organización, y necesitas retener a muchísimas talento, sí. Pero no sé qué otro elemento, Simon, ves tú que sea importante vaticinar para este segundo semestre. No, Carlos, yo creo que como un factor más de la economía, el trabajo, la fuerza del trabajo va a estar siempre muy de la mano.
si vamos bien en la economía, vamos a ir bien en este sector. Entonces, va a ser primordial lo que pase o no, o sea, no es por hablar de política, pero lo que pase en las elecciones, o sea, que haya un resultado y que independientemente del quién sea el ganador, haya un reconocimiento de las partes, como todos esperemos, y de allí se inicie un sendero ya de crecimiento que de una u otra forma ayude al tema del incremento de ventas, estabilización de la economía, que esto traería como consecuencia un mayor incremento. Ahí vamos a tomar la decisión si reducimos costos, reducimos el costo laboral o seguimos adelante con más bonificaciones o la retención de los talentos que sea necesario. Eso es lo que yo vería para este segundo semestre. Pero yo creo que las empresas tienen la decisión tomada. Ya está, ¿verdad? Sea el escenario que sea. Sí. Que yo creo que cada quien tiene como muy claro cuál es el escenario más probable. Yo creo que las empresas tienen esa decisión tomada. El problema de las empresas, como eso es algo externo que no depende de ellos, es cómo genero más ingresos y cómo le doy más cosas a mi gente. Más allá de la decisión política que no está del lado de ellos. Y yo creo, Simon, que hay otro elemento que es relevante. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las fiscalizaciones del CENIAT en la base de cálculo de la Ley de Protección de Pensiones es vital. ¿Por qué es vital? Porque acuérdate que si tú cumples con la legislación laboral, pareciera que en algunos casos podrías incumplir con la legislación tributaria. Porque para nosotros, lo que son beneficios sociales no remunerativos puede ser entendido para la administración tributaria como una bonificación no salarial. Eso sería desnaturalizar un concepto que ha sido nuestro oxígeno, nuestra cápsula de escape durante los últimos 15 años en convenciones colectivas, en contrato individual, para darle más dinero, más beneficios, más cosas a la gente por la vía de los subsidios y ayudas. Entonces yo creo que para nosotros va a ser como muy relevante qué fiscaliza, qué entienden ellos como base de cálculo y por consiguiente qué entienden como bonificaciones sociales. Luego de eso, Simon, también creo que va a haber una alineación como muy importante con lo que tú dices. Bueno, chévere, definí mi mercado, estos son mis incentivos y cuánto representa eso mi costo. O sea, otra vez vuelve a aparecer el costo laboral como un elemento clave de tu estado financiero. Lo que hablábamos en el capítulo con Carla Mari, el capítulo anterior. Sí. O sea, porque no es reducir el costo, es como yo optimizo mi costo para que la gente tenga mejor acceso a bienes y servicios y trabaje mejor. Porque a lo mejor si tú estás en el área de servicios, en la medida que tú tengas trabajadores más incentivados, tú ejecutas más ventas, tú ejecutas un mejor mercadeo, tú ejecutas un mejor servicio al cliente. Pero a lo mejor en las áreas de transformación, digamos en el área productiva de manufactura, la reducción de costos pareciera que es un llamado brutal si no me crece el mercado, ¿no? Y por eso es que yo creo, Simon, que va a aparecer un nuevo modelo de remuneración. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que el rol de las organizaciones sindicales, que el rol del Ministerio de Trabajo es el de darle contenido a esos haces, a esos indicios que ya están en el ingreso mínimo integral indexado. O sea, tienes un salario muy chiquito, tienes un ceste mediano y tienes unas bonificaciones muy grandes. Ahí están los llamamientos. Si tú quieres ponderar eso es como un 20, 30 y 50. Entonces yo creo que va a haber un nuevo modelo. Y te pregunto, Simon, ¿y eso no va a presionar en posibles modificaciones a la ley del trabajo? Ya te iba a decir, ¿cómo vendría esa modificación? ¿Vía jurisprudencial? ¿Vía Asamblea Nacional? ¿Qué podría ser? ¿Qué es lo más óptimo y eficiente para el país? No tengo la respuesta, Simón. No tengo la respuesta y me encantaría tener la bolita mágica. Pero yo sí creo que pueden ir por todas esas vías. Sí. Puede venir por la vía de la jurisprudencia. Ahí hay un elemento relevante que la Sala de Casación Social, la Sala Constitucional pudiesen utilizar esos mecanismos para hablar de lo que son bonificaciones, lo que son beneficios, lo que son subsidios. Inclusive, monstruo, la reaparición del tan satanizado salario de eficacia típica. Sí. De repente pudiese ser una creación jurisprudencial, no lo sé, más allá que se quebranta el principio de reserva legal, porque tiene que ser, digamos, reformada la ley por un proceso de transformación normal, pero vimos una modificación de la Ley Orgánica del Trabajo que inclusive el carácter orgánico fue concedido por la Sala Constitucional. Yo veo un sector patronal también, como lo ha pedido FECámara, como lo ha pedido con Industria, modificaciones en la Ley Orgánica del Trabajo. Sí, hay mucha presión hacia la modificación. Esta semana, bueno, desde que salió el tema de la Ley PROPEN o la Ley de Protección de Pensiones, se empezó a hablar nuevamente, sobre todo porque sale el tema de los salarios y las bonificaciones y el impacto que pueda tener esto en todo lo que es el costo laboral. Sale siempre a relucir el tema de la modificación, que la ley no está adaptada a estos tiempos modernos. Entonces, ahí hay la presión, la pelota se le pasa a las organizaciones sindicales, al sector trabajador,
para ver cuál es su opinión en ese sentido. Total, Simon, pero yo estoy plenamente convencido, quizás para ir cerrando, que todos estos retos son retos que van atados con la compensación y con la remuneración. Pareciera que son los retos fundamentales, que son los mismos retos que venimos atravesando desde la era pospandemia, van a estar imperando en cada una de esas caracterizaciones que hemos explicado en el capítulo de hoy y que, bueno, de alguna manera vamos a ir desarrollando con todos los invitados que vamos a tener en lo que queda del año para cada uno de los tópicos legales laborales, relaciones laborales, convenciones colectivas, compensación y remuneración. Un último mensaje, Simon, que querramos darle a las entidades de trabajo, a los emprendedores, a los conocedores del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. ¿Qué mensaje podemos dar en este cierre del primer semestre y en este 11º aniversario? ¿Algo que quieras decir? Bueno, planificación y pendiente de los costos laborales, como estamos hablando aquí. Oh, fundamental. Sí. Mucha planificación. Sobre todo, yo también creo mucho estudio del mercado. Creemos que es relevante, bueno, para saber con qué plática contamos y cómo la podemos distribuir. Pero también yo, Simon, complementaría lo que tú estás diciendo, que todavía con el marco jurídico, con el marco jurisprudencial que tenemos en la sala social, podemos hacer muchas cosas para darle cosas a la gente y para, de alguna manera, estandarizar nuestros costos laborales. No olviden que en Labor estamos para apoyarlos, para ayudarlos. Aquí seguimos adelante porque esto es una tarea titánica y una lucha constante y un objetivo trascendental, no solamente como una sociedad cuyo objeto comercial es asesorar, sino también estamos comprometidos con la academia, con el país, para seguir contribuyendo y para estar adelante. Finalmente, Simon, yo nuevamente estoy feliz de estar aquí en Labor CAS y que sigamos adelante, el equipo de producción, a todos los que nos apoyan, a Dargen, a Jacqueline, a Jesús, que forman parte también de alguna manera del equipo de Labor. Y bueno, retirarnos con un gran agradecimiento a nuestro socio Pedro Uriola, que nuevamente, como les dije al inicio, falleció. Lo llevamos en el corazón, lo llevaremos en este sellito que está aquí por siempre. Y bueno, cada cosa que haremos siempre nos recordará a él. Muchísimas gracias a todos y seguiremos adelante aquí en Labor CAS.